En Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, una noche muy especial, porque es la última noche del ciclo 2024, es la última noche de domingo también de enero, ya viene febrero, el recambio de veraneantes, como se dicen. Algunos van a ir a otros países, otros vamos a ir a Pichilemu, a Cartagena, a alguna playa por ahí, ¿no? A trabajar también, ¿no? Y a descansar un poco, pero antes de eso tenemos que terminar nuestro ciclo y queremos terminarlo en grande, con grandes invitados. Por eso que tenemos acá a nuestra querida amiga Geraldine Mardone. Ella es la sobrina menor de Pedro Lemebel, la sobrina buena, como le digo yo, y también nos acompaña un muy querido amigo de Geraldine y también de la radio y de Pedro, Esteban Ermitaño, un cantautor. Dedicó una hermosa canción a Pedro Lemebel que ya es un clásico. Así que escuchando a Paquita la del Barrio, Invítame a Pecar, este maravilloso tema que usaba Pedro Lemebel para su propio programa en Radio Tierra, su programa cancionero. Bienvenida, Geraldine. ¿Cómo estás, Geraldine? Después de la presentación del libro Las Viudas Odiosas de Lemebel, donde tú eres el centro de todas las atenciones. Hola, muy buenas noches a todos los auditores de la radio y del programa Siempre Viva en Vivo. Primero agradecerle a Víctor Hugo por haberme invitado. ¿Cuántas veces ya? Ya eres parte de la casa ya. Sí. Quiero agradecerle a todo el público que estuvo presente ayer, que se tomaron el tiempo para ir acompañando. Fue harta gente, fue súper emocionante, súper lindo. Y eso. Bueno, fue como un homenaje también a Geraldine. Después vamos a entrar en detalle, vamos a entrar a picar, como se dice, pero fue un homenaje a Pedro, por supuesto, por los 10 años ya de su partida, y también un homenaje a ella por la lucha que emprendió también por su derecho hereditario, por discutir también y por poner en la palestra pública, ¿no?, el valor de la obra de Pedro y si teníamos derecho también la ciudadanía a entrar a esa obra, a ser parte de esa obra. ¿Quién no tuvo que llegar a ningún tipo de tribunal de justicia para trabajar con Pedro, para más bien entrecruzar la cultura, la música con Pedro? Nuestro querido Esteban Ermitaño, cantautor, quien tiene una canción muy bonita a Pedro. Vamos a terminar con esa canción, por supuesto. Así que muy bienvenido, querido Esteban. Muchas gracias por estar aquí en Siempre Viva en Vivo. Gracias a ti, a la radio, al programa en general por la invitación. Estoy muy contento y bonita noche a toda la gente que ya está escuchando. Acércate un poquito más al micrófono. ¿Me escuché? Sí, ahora sí. Ya. Cuéntanos un poquito de ti, porque ya de Geraldine ya sabemos, ella es parte ya de este programa, es parte de la casa, es una amiga más. Pero cuéntanos un poquito de ti, quién eres tú, tus orígenes, cómo llegas a la música y cómo llegas a Lemebel. Bueno, yo en la aventura de la música desde el año 2005 con un proyecto musical que tuve ahí con una banda que se llama Los Ermitaños con Chequera, oriundos de San Joaquín, del 2005 al 2017, ahí cuando ya la chequera se venció. Y continué el camino de la aventura musical solo. Y es más o menos el año 2018 donde yo había recopilado unas canciones que no habían quedado para la estructura de la banda. Entre una de esas era un bolerito medio punk, que al final se terminó convirtiendo en la canción de Levemente Lemebel, que es el homenaje a Pedro, ¿no? Y nada, han sido varias las sorpresas que se han dado con esa canción. Oye, ¿y cuándo fue la primera vez que la podríamos escuchar mientras hablamos con Esteban? Se llama Levemente Lemebel, está en YouTube, ahí está en todas las plataformas, ¿no? De hecho está la magia del primer demo de esa canción, hay una anécdota ahí también. Sí. Levemente Lemebel, ahí la va a integrar nuestro querido Radio Control, Ariel, para conversar de esta canción, porque es una canción bien bonita, es una canción dulce, juguetona también. ¿Y por qué dedicársela a Pedro? ¿Qué tienes que ver tú con Pedro? Es específico de una época de mi vida musical callejera también, pues yo me formé tocando en las micros mucho tiempo. Ahora no lo hago muy seguido porque desarrollo otras cosas, pero recuerdo, y de hecho alguna vez tengo la anécdota de haberme bajado de una micro, haber visto a Pedro Lemebel
en ese tiempo no sabía bien quién era él, pero sabía que era como medio famosín dentro de esto. Que era, que era un artista. Sí, era un artista y algo no lo tenía muy claro en ese algo tiempo. Raro. Y de mi parte prejuiciosa de mi adolescencia también, pues decía, oye, qué raro este tipo y todo esos años prejuicios que uno tiene en la adolescencia. Y tiempo después estuve con una compañera que ella tenía varios libros de Pedro Lemebel y me fue prestando y empecé a leer porque quería inspirarme en las letras que yo... ¿sí? Claro. Y claro, siempre lo que yo he dicho, lo que más me llega, me potencia a mí es su ojo callejero, ¿no? Porque algo yo vivía también eso de andar todas las tardes guitarreando por todo el centro de Santiago, por la ciudad y ver la realidad de las micros. Entonces, ¿cachai? Que él lo podía desarrollar a través de su lenguaje, de su escrito. Estamos en Siempre Vivo en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile, escuchando levemente Lemebel de Esteban Ermitaño, un cantautor chileno, un cantautor callejero que hizo pública también esta hermosa canción. ¿Esta canción surge después que Pedro fallece o cuando Pedro estaba vivo? Sí, mira, justamente yo andaba pegando un mochileo guitarrero, cuando fallece Pedro, yo ya sabía bien que era él, ya había leído algunos libros, y yo estaba en Ecuador. Llegué por allá, fui guitarreando, andaba. Y quedé con eso, me dije, oye, igual Pedro es una buena canción. Me traté de informar más de otros libros y en el 2018 donde llegué a la lanzo, y hago un demo. Porque justamente ese año también dije, ya yo voy a producir mi propia música, me compré mis cositas, mi equipo, interfaz, hice mi primer demo y le hice un flash de fotos y lo subí a YouTube. Y ese video tampoco empezó a tener reproducciones, sin ninguna promoción, sin nada, nada. Empezaron a llegar comentarios, preguntas, y entre eso... no sé si lo cuento ahora, pero de una productora que finalmente terminó siendo la productora que hizo el famoso Requiem de Chile. ¿Ya? Y escuché y se contactaron conmigo porque querían utilizar la canción. El tema es que utilizaron el demo, porque yo técnicamente decía, pero esto para un programa de la tele necesita ser grabado de mejor forma profesional. Pero la situación fue tan Lemebel que finalmente usaron el demo, ¿cachai? Que suena ahí bien pan, bien ruidoso. Y usaron ese demo, el demo que yo grabé en mi casa recién, no con la acústica técnica que se necesita. Claro. Así que eso siempre yo lo cuento porque es una anécdota entre media técnica y que tiene mucho de Pedro, sí, desde la calle de lo punk. Estamos hablando de Pedro Lemebel, de los 10 años ya de su partida. Estamos acá en Siempre Vive en Vivo con su sobrina menor, con su sobrina buena, como digo yo. Geraldine Mardone. Geraldine, bueno, tú fuiste homenajeada el jueves pasado, eres parte de este libro, Las viudas odiosas de Lemebel, que lo pueden encontrar en librería, no digo en las mejores librerías, porque también en las peores, ¿no? En la librería del Museo de la Memoria, está también en la librería nacional, no se llama nacional, que está ahí como en el Gate Town. Tienda nacional, y también pueden comprármelo a mí directamente con la firma y todo. Yo voy ahí al metro, nos sacamos fotos y qué sé yo, @el Che de los gays. Este libro que ya está calientito, que viene calientito de fábrica, que fue presentado a los 10 años del fallecimiento del Pedro. Geraldine, ¿por qué aparecer en una foto? ¿Por qué aparecer en la foto de la portada? ¿Y por qué querer ser? Alguien puede decir, oye, que patúa, de hecho lo han dicho, ¿no? Que patúa, que se cree Pedro Lemebel, que se creen yeguas del Apocalipsis, porque esta es una cita a la famosa pintura de Frida Kahlo, las dos Frida, y también es una cita a la obra, a la obra de las yeguas del Apocalipsis de Pedro Marinello. El punto es que Pedro Marinello es el mismo fotógrafo que toma esta foto. ¿Por qué? ¿Por qué en la portada del libro? Bueno, no es una cosa de que nosotros nos queramos ser Pedro Lemebel o Pancho Casas. Nosotros aquí estamos haciendo un remake. Representando la figura de Pedro y tú, la figura tuya, tú misma. Claro. No necesitamos ser la copia de nadie. Esto es una obra original que fue como un reconocimiento, ¿cómo decirlo? ¿Cómo te lo planteó a ti Pedro Marinello? Porque Marinello fue el que te dio esta idea. Cuéntanos cómo fue, en qué condiciones. Sí.
Bueno, él me invitó a ser parte y yo lo vi como un obsequio, como un regalo, como una revancha para mí. Bueno, como es público, mi juicio terminó y no terminó bien para mí, pero creo que hay cosas que son más importantes que el bien común, que es el bien mayor, que era la difusión de la obra de Pedro. Y bueno, don Pedro quiso darme este obsequio como una revancha, lo veo. ¿A qué te refieres cuando dices tú que no terminó bien para ti, Geraldine? En que ya, como lo dije anteriormente, podrán quitarme todo menos el derecho de ser sobrina de la. Eso lo dijo. Claro, bueno, lo que yo entiendo, pues yo puedo hablar un poco más tal vez, es que estaba en la disyuntiva, ¿no? De o llegar a una negociación con la otra parte, que eran 3 en contra de 1, o que la obra del Pedro fuera subastada en una plaza pública, en una subasta pública. Realmente habría sido vergonzoso. Tú no estuviste de acuerdo con eso, entiendo, ¿no? No, pues yo creo que, no sé, Pedro y ningún autor merece llegar a eso. Yo, como te dije, prefería el bien común que el bien personal. Como dice por ahí una película que se llama El tren de los niños, hay una frase en esa película que dice, el que te quiere, a veces el que más te quiere es el que te deja ir que el que te retiene. Ahí la dejo. Muy bonito, sí. Geraldine. Estamos en Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile esta noche conversando con 2 personas muy importantes, que fueron muy importantes en la presentación, ¿no? Esta fue una presentación donde llegó mucha gente el día jueves 23, a 10 años de la muerte de Pedro Lemebel, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, un lugar tan significativo, un lugar tan importante. No fue en el auditorio, sino que fue en el 3er piso. Estábamos directamente con la muestra original, con la muestra que siempre está en el museo, ¿no? Donde están los rostros de los detenidos, detenidas, desaparecidos de Chile. Entonces era muy impactante porque era como que los desaparecidos estuvieran también, ¿no? Fueran parte de la presentación, que yo creo que a Pedro le hubiese encantado, le hubiese gustado también eso, porque él fue una de las voces que visibilizó, que exigió y que demandó, ¿no? El saber el paradero de los cuerpos, solidario con las agrupaciones de derechos humanos, con las agrupaciones también de ejecutados políticos. Así que ahí lo presentamos. Estuvo, por supuesto, Geraldine Mardone, estuvo Pedro Marinello también en la mesa, nos acompañó Pedro Bahamonde, nos acompañó también Victoria Aldunate, una periodista feminista lesbiana, y nuestro querido amigo sindicalista Cristian Cueva. Iniciamos el acto, el evento, llegó mucha gente, no había muchas sillas, pero llegó mucha gente, no se llenó, se repletó, un acto muy cariñoso, muy afectuoso, con mucha mística, diría yo, con mucho cariño, no era un espectáculo, sino que era un encuentro de personas que nos conocíamos y estábamos ahí para rendirle homenaje a un ser querido que queremos mucho. Y todo partió con nuestro querido Esteban Ermitaño, ¿no? Quien, sin anuncio de nada, sino que solo el anuncio de la canción, de la música, comenzó a cantar levemente Lemebel. ¿Cómo sentiste ese minuto, Esteban? Unos dignos nervios, para empezar, porque todo lo que tenga que ver con Pedro es potente, es extenso, crítico y eso. Y nada, después me fui soltando y lo genial que ahí se complementó con una buena resiliencia del público expectante que estaba ahí escuchando. Exactamente. Hoy escuchemos al público, tenemos opiniones de personas que estuvieron ahí en la presentación y que son parte también del libro de las viudas odiosas del Lemebel y que comparten con nosotros esta noche muy especial aquí en Radio Universidad de Chile, en tu programa Siempre Viva en Vivo, su opinión, su observación, su cariño, su palpitar sobre Lemebel y las viudas odiosas del Lemebel. Escuchemos.